hablar del cuidado de los oídos. Pero boca y oídos, sí, ya, no te voy a desperdiciar. Te doy la bienvenida, mi querida doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Ella es médico foniatra y audióloga y directora del Centro de Fonía y Audiología. O sea, aparte de ser una fregón, la verdad. Gracias, querida. Es un gusto estar contigo y con tu público. El gusto es mío, mi querida Rosa. Ya nos tenías abandonados. No sé si quienes han seguido este programa, que ahora, bueno, cambió el nombre a Bien y Saludable, antes era Crónicas de Salud, hemos hablado del cuidado de la voz, ¿te acuerdas? Sí, que claro. hay gente que habla así. O hay gente que habla así. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en nuestra voz? Pero tú como también estás muy metida y eres o sea, eres foniatra y también audióloga. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo mal para cuidar nuestros oídos? O sea, a mí me preocupa, y te lo tengo que decir, cuando veo a mis hijas con la música, que yo la escucho desde lejos, y están con los audífonos. Sí, exactamente, es una agresión constante, porque no nada más es el nivel de volumen que está dado en decibeles, sino también son las frecuencias, tanto agudas como graves, que llegan a nuestros oídos. Y nosotros estamos, a través de los audífonos, mandando directamente la estimulación por vía aérea, que es por el aire, por la oreja, pero también estamos en contacto al poner los audífonos directamente con el hueso temporal y los huesos de nuestro cuerpo, que son los que también transmiten los sonidos. O sea, nuestros sonidos ambientes se transmiten por la oreja, que es la vía aérea, pero también por los huesos. Y al ponernos audífonos es directamente sobre hueso que lo estamos recibiendo. Entonces, por eso muchas personas, cuando están en un lugar muy ruidoso, llámese boda, llámese centro nocturno o cualquier discoteca, enseguida notan como que vibra los huesos. Pues entonces los audífonos es una agresión más directa. Y eso, pues la realidad, aunque comercialmente se avale mucho, no se debe de permitir, y menos en gente joven, porque ellos suben el volumen para sentirlo muy a gusto la música o para estar dentro de la música totalmente, y entonces la agresión es directa. ¿Cómo hace? A ver, yo entiendo perfectamente el daño, Rosa, pero ¿cómo haces que mis hijas y todos los adolescentes entiendan eso? O sea, como que creen que no pasa nada. Ese es el punto. Sí, hay un Día Mundial contra el Ruido y bueno, tenemos leyes en todos los países muy estrictas al respecto, pero lo que sí hay que incrementar es la educación, porque precisamente la gente joven cree que no pasa nada. Cuando una persona empieza a oír un ruidito como zumbidito o empieza a molestarle el ruido con dolor, es que ya el nervio auditivo ya se lastimó. Hay que convencer a los chicos a nivel de los papás, de decirles, ¿sabes qué? No uses ese tipo de audífonos tan directos, sino es mejor tener la música, abrir la ventana, aunque lastimen a los demás, porque obviamente es oír cosas que no nos convencen. Ahora, si nosotros tenemos que ir a un evento social, llámese bodas, o a un evento artístico, como es, por ejemplo, un concierto o algo, de plano pónganse tapones. ¿Y entonces cómo oyes? Pues lo sientes un poquito, pero es importantísimo tratar de protegerse uno. Por ejemplo, los cohetes, el disparar armas de fuego, pero sobre todo los conciertos, cuando están el público muy cerca de las bocinas, yo no sé por qué hay esa idea de que el subir el volumen a decibeles que ya son riesgosos y dañinos para la audición va a ser muchísimo mejor para disfrutar un concierto, porque la realidad es otra. Duele. Claro, totalmente. Y además queda un problema que va a ser a nivel de nervio. Cuando el nervio se empieza a quejar, que es a través del zumbido, ya no hay reversión. Ay, a ver, pero o sea, hay un daño irreversible. Eso es importante que lo menciones. Cuando sales de algún antro, no voy a decir discoteca porque ahí demuestras la edad. Entonces es un tip, me lo dijeron mis hijas, Di antro. Antro. De repente sales y oyes, ¿no? Sí. O sea, dices, o sea, estuvo fuerte la música. Yo lo he escuchado muchas veces cuando estás en lugares ruidosos. Sí.
eso quiere decir que tu nervio está irritado. Exactamente. El ruido empieza a atacar las células que están dentro del caracolo cóclea, que es nuestro nervio auditivo, y ahí empieza a lastimarse. O sea, es una transmisión eléctrica la que hay adentro del nervio y empieza a lastimarse y por eso empieza el zumbido. Y lo primero daño grave es a nivel de los agudos. Entonces el zumbido se escucha agudo porque es a nivel de 4,000 ciclos por segundo que empieza a lastimarse. Cuando uno empieza a oír ese zumbido, hay que salirse y hay que quitar de donde estemos, sea lo que sea, porque si no, entonces el daño puede ser irreversible. Hay personas de 20 años que ya perdieron el nervio auditivo y ya no hay posibilidad de mejorar. O sea, cuando ya lo pierdes, ya lo perdiste. amolaste. Puedes tener ayuda con auxiliares auditivos o compensas un poquito con el cerebro, pero ya tienes un daño auditivo permanente. Y eso se llama trauma acústico. Y nuestra sociedad se ha vuelto muy ruidosa y no se respetan las leyes de salud ni se respetan las leyes del Código Penal en donde dicen, ¿sabe qué? Usted no puede estar con tanto ruido porque se va a lastimar. Pero van a pagar la factura. Claro, siempre se paga, ¿eh? Siempre se paga. A ver, pero dices que si estoy en un lugar muy ruidoso y empiezo a escuchar los agudos. Sí, un zumbido agudo. Pero dentro de donde esté. De donde estoy, ¿Cómo exactamente. lo voy a escuchar si estoy oyendo todo el... Bueno, todo depende porque uno empieza a tener la sensación en el baño, exactamente. Es que eso ha pasado, o sea, sales, ¿no? Te vas al antro. Sí. Y ponchis. Te sales al baño y sí dices, ¡ay! Ahí hay que salirse de donde esté uno. Así de definitivo. O taparte. O taparse. Hay dos formas de evitar esta agresión. Obviamente una es con algodones o con tapones plásticos y otra es con zapatos especiales que son los que usan las industrias ruidosas o que las que usan pues toda la gente que trabaja en los aeropuertos, sobre todo en las pistas, para aislar los huesos de ese ruido. Pero en un antro si les dices, exactamente, porque en un antro si les dices, sabe que se tiene que aislar de las vibraciones, como tú dices, bueno, ¿a qué voy? La verdad es que los antros deberían de regular más eso. Porque no es necesario tanto abuso. Y se deberían de respetar las leyes porque por eso existen. Pero a ver, ¿a qué nivel deberíamos de escuchar la música para que no, en un antro, para que no nos lastime? O sea, imagínate que hubiera una ley que dijera, a ver, los antros no pueden poner la música, no sé, aquí tenemos una listita que nos dijiste de tantos decibeles. Exacto. Por salud de los visitantes. Sí. ¿Cómo escucharíamos? Aquí tendríamos que considerar dos cosas. No pasar de 95 decibeles de la fuente donde sale el sonido. Por ejemplo, eso sería 95 decibeles, perdón el grito. Sí, no. A ver, George, ponme una musiquita y así vamos que nos vaya diciendo aquí, más arriba, más abajo. A ver, un ponchis. Y la otra consideración importante para estos lugares públicos es considerar el ambiente, que haya realmente una estabilidad y un equilibrio de las paredes, de los pisos, de los techos. A ver, es que ¿estás hablando de la vibración? De la vibración y de la vía aérea. Entonces tienes que cuidar todo. Claro, por eso el ambiente es importante. Si la secretaria se le dijera, pongan este tipo de piso. Sí. O sea, tal vez no vas a decir, oye, si quieres venir al antro, vente con tales zapatos. No lo vas a hacer. Pero pon este tipo de piso que ayuda a disminuir la vibración a todos los huesecillos del oído. Exactamente. Eso estaría fantástico. Nos cuidan un poco del trauma auditivo. Y además poner la música a tanto que vamos a una pausa y regresamos. Y ya nos dices, ¿a dónde le ponemos? ¿Va? Sí, claro. Vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos. La predisposición individual tiene que ver la mezcla de tonos, el volumen y cómo está el ambiente en cuanto a si hay una reverberación si hay una... Ahorita tú que escuchaste la música porque tienes los audífonos. Sí. ¿Qué sentiste? ¿Sientes que dolor? Sí, no llegó a dolor, pero sí llegó a incomodidad. O sea, es de ya. Sí, ya, suficiente. Pero, exacto. Y le voy a preguntar, porque somos contemporáneas, ¿hay algo por la edad que nos llegue, como dicen, si piensas, y hasta allá esta frase, si piensas que la música está muy alta, ya estás demasiado viejo? No. Lo que pasa es que no le das importancia, pero la realidad es que dependiendo de cada individuo, no por edad vas a tener más sensibilidad. Puedes tener más sensibilidad por enfermedades, pero no por edad.
Ok, entonces... Sí puede ser una situación de educación y habituación, Sí. porque hay muchos países donde sí tienen mucho cuidado con estos aspectos, sobre todo a nivel de las escuelas, para que los chicos se eduquen a que no pueden estar en emisiones sonoras tan agresivas, o sea, Porque con hay un tanto daño ruido, porque hay un auditivo. daño, pero además hay una habituación. Entonces, en nuestra ciudad, en las grandes ciudades, se habitúa uno mucho a estar oyendo todos los claxones, o sea, ya no Ay, le da la sí. importancia que tiene, y sí tiene muchísima trascendencia. Oye, a ver, aquí me dice Diana Johnston, dice, he llevado a mi hija de 9 años a conciertos y nos hemos tenido que salir porque le duelen los oídos. Sí, exactamente, eso ya ese dolor, ya qué bueno que la mamá, en este caso la señora Diana, la saca, porque eso Sí. así tiene que ser. Ok. Aquí me dice Luis Baltasar, que aunque me vea viejito, es lo que te digo, que luego también lo relacionamos con la edad. Aunque me vea viejito, me ha pasado sentir demasiado volumen en las salas de cine. Sí. Y con la pena, pero me puse mis bolitas de papel de baño en las orejas. Pregunta, ¿uso audífonos para escuchar radio? ¿Cómo hago para saber hasta qué volumen es el límite? Sí. Es lo que decíamos, Luis. ¿Cómo sabemos hasta dónde nos estamos causando daño auditivo? Sí, no vamos a traer un sonómetro las personas que estamos oyendo, Exacto. pero sí tenemos que entender cómo está la voz de lo que estamos oyendo o Sí. la música de lo que estamos oyendo, y hasta un nivel cómodo en donde no sintamos que hay presión, como si nos taparan demasiado fuerte los oídos, o esos ruiditos tipo zumbidos que oímos, que es el acúfeno, Que cuando o te de vas- plano dolor. Sí. Por ejemplo, en los niños, en esta nena de 9 años, sí tiene que ver mucho que los niños tienen adenoides, que muchas veces han tenido problemas Sí. de otitis, que han tenido problemas de alergias, que tienen mucho moco, y entonces hay mucha presión, y entonces el niño siente por esa presión interna que el sonido es otra presión externa. Ay. Entonces como que nos atoramos y ponemos la cabeza dentro de una cubeta, Por eso y eso tienes es que terrible. descompensar, que es que Exacto. cuando cierras la boca y te tapas la nariz y le haces clic y echas... Sí, ahí tenemos equilibrio, porque la trompa de Eustaquio, que es un tubo del Está tamaño de un conectado, cabello, del sí. grosor de un cabello, va de la parte de atrás de la nariz hacia el oído medio, que es donde están los huesecillos del oído, donde está el martillo, yunque y estribo. Sí. Entonces, si eso está tapado por moco o por inflamación o por alguna otra patología, como los niños son muy chiquitos en su cabeza, pues lógicamente tienen más problemas que los adultos, pero sentimos como que aprisiona, Sí. y el bebé, por ejemplo, empieza a llorar en el avión. Es justo lo que te iba a Porque decir. la en el trompa de avión. Eustaquio no funciona bien. ¿Ahí qué hacemos? Porque aquí nos está preguntando Werner Rettig, dice, hablando de las alturas y el avión, ¿qué cuidados se deben de tener con los oídos? Y no solo adultos, porque adultos tenemos el chance, digo, Sí, yo he sí, de hacer descompensado la maniobra de Valsalva, que es- la maniobra que es de para Valsalva, que es compensar. cierras tu boca, te tapas la nariz y echas aire por la nariz. ¿no? Exactamente. Y entonces eso sientes abre la tic. trompa y Ok. mueve al tímpano. Pero los chiquitos que no saben hacer esta maniobra de Valsalva, ¿qué haces? ¿Le das un chicle? ¿Los pones les das su mamila? ¿Qué? Sí, Para que traguen. hay el mecanismo de deglución natural o de masticación, como con el chicle, hace que la trompa también trabaje. Pero vamos, en el caso de un pequeñito, lo que sí tenemos que hablar con el pediatra es explicarle al pediatra, bueno, vamos a viajar, porque a veces se necesitan gotas nasales indicadas por el médico pediatra, o sí estar tomando su mamila, pero siempre hay que tener mucho cuidado, porque cada vez más hay más problemas con los niños en avión, porque ya son viajes largos o son viajes muy cortos, ambas cosas dan Es que yo he problemas. visto mujeres desesperadas, bueno, familias desesperadas porque el bebé está llorando y o sea, como que se sabe que es por el dolor de oídos, Exacto. pero es por la presión. Sí, es por la presión. Ahí lo que hacen los médicos pediatras o nosotros los especialistas es que muchas veces indicamos antihistamínicos adecuados en dosis y en tipo para los bebés para un viaje largo, y aparte tratamos de descongestionar todo lo que Esté es la libre. nariz, que las cornetes estén lo más descongestionados, y obviamente no se debe viajar con gripe, porque eso nos puede dar hasta perforación de tímpano, aparte de Ay. otitis y otros problemas Eso está más severos. también para adultos. También para adultos. Nos puede dar laberintitis por un problema de descompensación inadecuada, porque decimos es una gripa. No, la gripe es una congestión de Ok. todas las áreas, tanto nariz, senos paranasales, como la trompa de Eustaquio y los oídos, que nos pueden dar problemas de este tipo. Ok. Y por ejemplo, no se puede bucear tampoco en los adultos. Eso sí. Nada más, ya para irnos a una pausa. Tip.
a los que ya pueden masticar un chicle y que no saben hacer la maniobra de Valsalva, que es la descompensación, eso yo en el buceo cuando tomaba mis clases. Sí. O su mamila. Su mamila. Y checar con el pediatra, sobre todo cuando van a viajar, de que todo esté libre, porque no hay problema por unas gotas descongestivas o por un antihistamínico suave, pues pero indicado por el médico. Ojo, siempre acercado a profesionales, pero si viaja y sufre porque su chiquito está con esta presión en los oídos y duele, hay solución. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Ay, tenemos bien poquito tiempo. Tienes que regresar, doctora, por favor, porque tú manejas. Rosa, escucha, es que esta doctora es muy buena, o sea, atiendes a artistas, cantantes, ¿no? Y quienes somos profesionales de la voz, en este caso, ¿no? Sí. Oye, aquí me dicen. Ay, a ver, espérame, es que hay varios versos. ¿Qué puedo hacer en el avión, Octavio? Que tengo muchos problemas. Tengo un dolor punzante en la frente y he intentado sacar aire como explican. O sea, como la maniobra de Valsalva. Sí, pero eso no llega a los senos. Y el dolor se mantiene durante varios días. Esos son los senos paranasales. Los senos paranasales frontales y los etmoidales, que son los centrales que están en el entrecejo. Y me dice que intentó bucear y tiene el mismo problema. ¿Alguna solución? Sí, no, aquí definitivamente hay que revisar a fondo con una tomografía de senos paranasales en donde se ve cómo está la parte posterior de la nariz y todos los senos etmoidales que son muy pequeños que están en entrecejo, que son los primeros que se congestionan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues tiene que checar a un especialista, llámese otorrinolaringólogo o en este caso con nosotros foniatría y audiología. Oye, nos llamó Aline Adriana Gómora, que su bebé amanece con una secreción amarilla seca en la noche, pero no siente molestia. Sí, pero hay que checar, lo tiene que revisar el pediatra, tiene que hacer una otoscopía o una endoscopía de oído, porque muchas veces el tímpano se perfora y el niño ya no llora, pero se está consumiendo e infectando la parte media del oído, que es donde están los huesecillos, tiene que ir al doctor. Donde ahí llega la trompa. Y tiene que ir al doctor, pero corriendo mañana mismo. Puede también ser, de los menos casos, una otitis externa, o sea que haya secreción del conducto de la piel del oído, sin que sea grave, pero algo está pasando mal. Exacto. Puede haber hongos o puede ser un cerumen líquido que está tapando el oído y no da molestias. Pero mejor que lo cheque un especialista. Tienen que checar a fuerzas y más a esa edad. Aline, por favor. A ver, tenemos el día, la celebración del Día Mundial de la Voz, que es este lunes 16 de abril. ¿Qué va a pasar? No, es que es todo un evento. A todo el país. Sí, exactamente. Desde el 2002, la Organización Mundial de la Salud nos dio el 16 de abril para que nosotros le digamos a la población mundial, cuida tu voz, que el ruido no te afecte tu voz, porque también te deja ronco el ruido, que el cáncer de pulmón no te afecte por el día que estamos platicando hoy, y sobre todo educar a la población que le haga caso a los cambios de su voz, que pueden ser pequeños cambios en la claridad o que ya no den los tonos adecuados o que usen una fuerza excesiva al hablar. Y eso nos habla de enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas como el reflujo, enfermedades tumorales que pueden ser el cáncer de pulmón, nos avisa en la voz también, o un cáncer en tiroides, o un problema neurológico como el Parkinson o la esclerosis múltiple. Y además, los profesionales de la voz se deben educar. Los profesionales deben de tener técnica y salud, porque es como un guitarrista. Un guitarrista con una mala guitarra, aunque el técnica no toca bien. Sí. Entonces, los profesionales de la voz se deben de cuidar. Y vamos a tener muchísimos eventos gratuitos en donde instituciones públicas y privadas nos juntamos para invitar al público. Y lo pueden checar en centrodefoniatría.com. Vamos a tener eventos el día 12, el 13, el domingo 15 y el lunes 16. Centrodefoniatría.com, ahí viene toda la información. Toda la información. Te lo agradezco muchísimo, mi querida doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Y un gusto estar contigo y tu público. ¿Dónde Cuídense metiste su la pata? audición Sí, y su voz. Exacto. Y tu pata, que llegó aquí con el pie fracturado.